Faltan 3 minutitos para las 8, así que ya podemos dar inicio. Muchas gracias a que se está acompañando como todos los jueves de La Voz de Residente en Oftalmología. Muchas gracias por acompañarnos. Si es primera vez que os acompaño, les digo muy rápido en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada que realiza una exposición o una plática de alrededor de 30 minutos. Después de esto tenemos la intervención de la doctora mentora, a quien presento un poquito más adelante. El tipo de intervención que tienes para complementar, comentar, felicitar, lo que ella vea necesario, pues realmente es una plática para residentes, así que son fines educativos académicos y ese es el objetivo. También me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras. Una de ellas es por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17, y otra evidentemente es por Zoom. Así que si usted tiene alguna pregunta que quiera hacer, con mucho gusto, hay que escribir la parte del chat o de preguntas y respuestas. Si nos está viendo por Facebook, hay que hacerlo en la parte de comentarios. Si solamente quieren mandar felicitaciones o me gustas o quieren poner saludos, pues también esos son súper bienvenidos, desde que nos digan desde dónde nos están viendo. En caso de que no vea preguntas, doctora, paso directamente a que me regale una conclusión en forma de consejo para sus compañeros de oftalmología. Procuramos que las pláticas duren alrededor de 45, 50 minutos, más tardar, porque generalmente los residentes están en guardia. ¿Usted está en guardia ahorita, doctora? No, voy llegando del hospital. Ok, entonces los residentes generalmente están en guardia y procuramos pues ahora sí que lo más conciso posible. También les recuerdo que si no pueden estar con nosotros toda la plática en vivo, no se preocupen, se quedan grabadas en la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17 o se suben a la plataforma de YouTube al día siguiente de Medical Legal Center para que se pongan ahí al pendiente cuando quieran volver a estudiar o a repasar. Entonces ya estamos viendo, le voy a ceder la voz, es residente de oftalmología en la PEC, medicina en la Universidad Panamericana, estudios medios superiores en Madrid, España, la doctora Olga Maqueda Ruiz. Doctora Olga, muchas gracias por acompañarnos, ya tiene idea de todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí, estoy lista. Nada más, confírmame que sí se ve la presentación y Sí, doctora, aquí le estoy viendo, sale su nombre y el logo de APEC. va, súper. Pues Ok, entonces, entonces, adelante, doctora, le dejo con el mejor público que son residentes de oftalmo y que lo disfrute. muchísimas gracias. Bueno, pues el tema de hoy va a ser rosácea ocular. Voy a tratar de ser tan puntual como sea posible. Y hago hincapié en que aunque voy a mencionar cosas sobre la enfermedad de rosácea, el objetivo aquí es pues el ojo, ¿no? Lo que nos interesaría. Entonces, algunas generalidades. Pues es una enfermedad que tiene una base inflamatoria, que va a tener un curso crónico con recurrencias, con exacerbaciones y cuyas lesiones son de tipo acneiforme. Aquí nada más hacer hincapié en que para no confundirte con las lesiones de acné, tienes que asegurarte de que no tenga comedones, sobre todo si son pacientes en la edad que afectaría el acné, uno de sus picos, la adolescencia. Estas lesiones se encuentran generalmente en la región centrofacial y perioculares. En el caso de los niños, no suele tener esta afectación centrofacial, sino que suelen debutar con problemas de superficie ocular que se confunden con problemas de atopia y que después avanza hasta afectar a la córnea porque no se tuvo un diagnóstico y un tratamiento oportunos. Entonces puede afectar a cualquier edad, se tiene que tener por lo tanto un índice de sospecha diagnóstica muy alto en los extremos de la vida, pero su mayor incidencia estará entre los 30 y los 60 años. En la literatura se reporta que afecta más a mujeres, 3 mujeres a un hombre, y a los caucásicos más que a los afroamericanos y latinos. Sin embargo, también se cree que es solo un sesgo de cómo se diagnostican y reportan los datos, porque las mujeres buscan atención más temprana por cuestiones estéticas y culturales, y porque en caucásicos es más sencillo reconocer las telangiectasias, el eritema. Entonces, la población caucásica suele ser de países desarrollados, entonces es siempre más sencillo acceder a la atención médica. Clásicamente se describen 4 subtipos: la eritemato telangiectásica, la papulopustular, la fimatosa, que es la que tiene los cambios en nariz, orejas, barbilla, y la que atañe a esta clase, que sería la ocular, que sería el subtipo 4. Ahora, hacer una aclaración que me comentó mi mentora, que actualmente ya no se dicen subtipos, sino que se dicen fenotipos. En la literatura más antigua siguen usando el término subtipos. Entonces, del 58 a 72% de los pacientes que tienen rosácea como enfermedad dermatológica van a desarrollar
afección ocular. Por lo tanto, es importantísimo que estos pacientes sigan una revisión periódica de por vida, ¿okay? Porque no es una enfermedad que tenga cura actualmente. Y el 20% de los pacientes, la cifra que ya habíamos mencionado, van a debutar con un subtipo ocular, es decir, no vas a verle lesiones en la cara, solo va a tener las molestias y los signos oculares. Entonces, o sea, la etiología no se conoce con exactitud, pero se ha estudiado mucho su fisiopatología y en realidad son un montón de eventos sucediendo al mismo tiempo. No se sabe bien cuál fue la primera ficha del dominó que hizo que siguiera avanzando todo. Entonces, para entenderlo de manera más sencilla, podemos dividirlo en dos grandes ejes o grupos. El primero sería una respuesta inmune que está alterada, que está hacia la alza, que está hiperactiva, por así decirlo. Son pacientes, los estímulos en pacientes que no tienen rosácea no les desencadenan ese mismo juego inmune, ¿no? Y la segunda serían problemas vasculares. Son vasos cuyas características histopatológicas no son iguales a las de los vasos saludables, que tienden a estar dilatados y que tienden a tener neovascularización, telangiectasias, neovascularización de la córnea, etc. Entonces, en el primer grupo está los eventos de respuesta inmune alterada, ¿no? Estos son los más importantes y los más estudiados. Hay muchísimos más, o sea, hay artículos enteros que solo son de fisiopatología en PubMed, pero esto es lo que hay que llevarnos hoy a casa. Entonces, los queratinocitos que están en la piel de estos pacientes y en la superficie de párpados tienen una sobreexpresión de receptores Toll-like tipo 2, TLR2. Entonces, cosas que están en el medio ambiente que a otras personas no le afectarían, a ellos sí llegan, se unen a estos receptores y desencadenan los siguientes eventos. Hacen que una enzima que se encuentra en el citoplasma de estos queratinocitos hiperfuncione. Se llama KLK5 o serin-proteasa. Esta, entre otras funciones que tiene, se sabe que cataliza la conversión de catelicidina. Esta catelicidina, que ha sido motivo de estudios de tratamiento, diagnóstico, etcétera, lleva a la hiperproducción del factor de crecimiento endotelial vascular, también genera vasodilatación por sí misma y también hace quimiotaxis de células inflamatorias, principalmente de neutrófilos, pero también de linfocitos. Esto lleva a la hiperproducción del factor de crecimiento endotelial y vascular, que se va a dar en la piel también, pero para motivos de esta clase voy a hablar del estroma corneal, que lo que hace es que los fibroblastos que se encuentran en el estroma y las células epiteliales sobreexpresen metaloproteinasas, específicamente la 8 y la 9, que serían las colagenasa y gelatinasa, son otros nombres con los que se les reporta en la literatura, y que van a estar elevadas en la sangre de estos pacientes y en la película lagrimal de estos pacientes. También tendrán elevación de interleucinas inflamatorias, principalmente descritas la 1A y la 1B, de factor de necrosis tumoral alfa, entre muchas otras. En cuanto a la desregulación vascular, al elevarse los niveles de VEGF, se van a inducir cambios en el endotelio vascular de estos pacientes y habrá angiogénesis. Esto se va a reflejar en el eritema que vamos a ver en los pacientes, en centrofacial periocular y las telangiectasias. Ya se sabe muy bien cuáles son los factores desencadenantes. Sin embargo, no todos los pacientes los tienen todos. Entonces, cada uno debe identificar de manera individual cuáles son los factores que sí le afectan para evitarlos, porque de no evitarlos sigue perpetuando este estado inflamatorio que hará que progrese la enfermedad. Entonces serían la exposición solar, o sea, los rayos UV, temperaturas extremas, mucho frío, mucho calor, el picante en el caso de la población mexicana, muy importante, bebidas calientes, bebidas como el alcohol y la cafeína también, lácteos, ejercicio extenuante, también cosméticos, sobre todo esto sería muy importante en mujeres que utilizan maquillaje diariamente, hombres también que lo utilizan diariamente, medicamentos como amiodarona, niacina, betabloqueadores, esteroides, vitamina B. Hay una larga lista en los artículos, hay tablas detrás de medicamentos, pero estos serían los más importantes a destacar. En cuanto a la clínica,
el paciente va a referir los siguientes síntomas, ¿no? Si te llega a la guardia o a la consulta, lo que te va a comentar es que se le enrojece la región central de la cara, que siempre la tiene roja y que cuando se expone a ciertos eventos de estrés o a los desencadenantes que ya mencionamos, pues tiene exacerbaciones, se le pone más roja la cara, ¿no? Que le está creciendo la nariz, que le están creciendo las orejas, que se están poniendo como rugosas en su superficie, que tiene granitos, tiene lesiones que o sea, acneiformes, ¿no? Que asemejarían acné y el paciente pues, no sabe que existe la rosácea y te dices que tengo acné, ya me puse productos de venta libre y no mejora, ¿no? Y ocularmente se va a quejar de que le molesta la luz, que tiene que usar lentes todo el tiempo. Cuando le estás explorando se va a quejar mucho de las luces en la lámpara hendidura. Va a quejarse de lagrimeo, de que tiene basuritas, de que por la tarde su visión es muy borrosa, sobre todo cuando ya llevan todo el día trabajando con pantallas, que tiene enrojecimiento de los párpados o que le dan mucha comezón, que le arden, que ha notado que le salen bolitas en el párpado, que se le ponen rojas, o bolitas que ya tienen mucho tiempo ahí, no se le han quitado, aunque no le duelan, que tiene carnosidades, ¿no? Todos estos serían los síntomas que corresponden con la siguiente diapositiva, que son los signos que tú vas a explorar. Entonces, facialmente tú vas a encontrar un eritema malar persistente, es como su basal, y que con los episodios se exacerba. Incluso para fines diagnósticos, en ese momento se podría hacer una prueba si ya el paciente sabe que lo desencadena. Y el flushing es que sea episódico, se le llama así cuando es temporal. Y rinofima, que también ahí tenemos una foto de estos cambios, así es como se ve, una nariz muy enrojecida, rugosa, irregular, agrandada. Esto puede pasar también en orejas y en barbilla. Y las lesiones centrofaciales que se deben explorar serían telangiectasias, pápulas, pústulas, y debes asegurarte de que no tiene comedones para hacer tu diagnóstico diferencial dermatológico con acné. Y cuando tú le revisas en la lámpara de hendidura, pues estás buscando signos de blefaritis crónica en ambos ojos. Entonces, empezando de afuera hacia adentro, pues buscarías el eritema en los párpados, que los bordes de los párpados estuvieran engrosados, que el reborde mucocutáneo, llamada línea de Marx, donde se cambia de piel a mucosa, esté irregular, que tenga muescas. Esta patología tiende a hacer cambios cicatrizales, y que esté anteriorizada cuando tiñes con fluoresceína. No debería, en teoría, verse esa línea, y aquí la ves muy avanzada, anteriorizada. Ver las telangiectasias, que la presentan el 50-94% de los pacientes, es decir, es muy probable que las veas, y de hecho debería levantarte la sospecha. Que veas o sea, signos que denotan disfunción de glándulas de meibomio, que el 92% de los pacientes va a tener disfunción de glándula de meibomio. Entonces verías, en lugar de ver solo los orificios de drenaje de las glándulas, los verías ocluidos por un taponcito blanquecino o amarillento sucio, o que se ve endurecido, que al momento de aplastar le sale pasta de dientes, así se llama el signo, que es un meibum de mala calidad, una lágrima chafa, por así decirlo. Esto les predispone a que hagan episodios recurrentes de orzuelos, que sería el cuadro agudo de infección, o que de manera crónica pues hagan chalación de repetición, incluso pacientes que son operados y que recurren en niños, algo que te hace sospecharlo también, que hagan pseudotericiones, que estos no deberían operarse porque, como su nombre lo dice, no es un terigión real, es en realidad una conjuntivalización de la córnea, donde hay neovascularización, avance, y para poder diferenciarlo, entre otras cosas, en lo que se deben fijar es que desde dónde proviene. Los terigiones suelen venir en 0 y 180 grados, suelen ser triangulares, tener signos como la línea de Stoker en su sitio de avance, y en cambio en estos pacientes suelen venir de los cuadrantes inferiores de forma oblicua hasta llegar al centro del eje visual,
están llenos de neovasos muy tortuosos, muy feos, no tienen la línea Stoker, entre otras cosas, y pues la indicación de no operarlos porque no es un tergión, ¿no? Explorar el tiempo de ruptura lagrimal en los pacientes, que debería durar más de 10 segundos. En general, este es el dato reportado. En Ciudad de México se sabe que deberían ser, bueno, se les permite que sea 8 segundos por el ambiente en el que vivimos. En su caso va a estar disminuido, se va a romper muy rápido la lágrima. Entonces, cuando pones la fluoresceína y la luz azul de cobalto, desde su último párpado le pides que mantenga abierto y es hasta que ves que se fractura esa película lagrimal, ¿no? Las alteraciones corneales que verías, porque si no la tratas, eventualmente va a desarrollarlas, es como la historia natural de su enfermedad, es queratitis punctata superficial, el QPS, ver flicténulas, que las puedes localizar generalmente al final de la vasculatura de la córnea, leucomas por úlceras periféricas que sanaron, bueno, la característica es que suelen ser periféricas. Estos pseudoterigiones también les pueden generar astigmatismo, además de que el astigmatismo va a contribuir a su baja visual por ojo seco también, y pues que la córnea va a neovascularizarse. Entonces les trajimos 2 fotos. Estos son pacientes de la doctora Susana, que está en el servicio de córnea y superficie ocular en APEC. Estos pacientes, la característica es que no siguieron el tratamiento o perdieron alguna de sus consultas, ¿no? Entonces, la idea es, ¿qué pasa si no tratas? ¿Qué pasa si no tratas? Entonces, estas son 2 fotos clínicas de superficie anterior, de ojo derecho, de más o menos como 10 de aumento, y se puede ver en la región nasal la conjuntivalización, que, o sea, eso no se debe confundir con pterigión, de la córnea, y además la neovascularización que presenta, y como al final de los vasos hay se ven como unas nubecitas, unas lesiones blanquecinas. Esos son exudados lipídicos, y tienden a llegar hasta el eje visual y no vienen como un triangulito desde los 180, sino que están un poco más oblicuos, más inferiores, ¿no? No los trató. En su siguiente cita llegó como la foto de la derecha, ya un poco más exacerbado el cuadro, más avanzado, y también aquí señalar en estas fotos cómo se ve el reborde del párpado con telangiectasias. No es la mejor foto para apreciarla, pero señalar ese detallito, ¿no? Y así es como llega meses después, que perdió citas, no se puso el tratamiento, pero pues ya vino porque ya no ve y los síntomas los tiene muy, muy exacerbados, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta foto es hiperemia conjuntival, Panus 360 con neovascularización corneal, conjuntivalización corneal también, el pseudoterigión, y se alcanza a ver una flicténula en donde se termina la vasculatura, y unas ulceritas ahí en el eje visual, ¿no? Más del 60% de la córnea está afectada, claramente tenía baja visual este paciente. Y cuando le pedías que mirara de forma hacia nasal, en el ojo derecho podías observar este nódulo en la conjuntiva, y pusimos esta foto para señalar que pueden llegar a perforarse estos pacientes. Este es otro paciente que probablemente, si les llegara, sería un poco más sencillo el diagnóstico, porque es un paciente caucásico que tiene los párpados rojos y telangiectásicos y que se queja mucho de síntomas de superficie ocular. Entonces sería pues como el cuadro que nos enseñan en la escuela de medicina, ¿no? Sería su sospecha sería más alta probablemente. Entonces aquí, de nuevo, aquí vemos los 2 ojos, derecho e izquierdo. El borde de los párpados se ve engrosado, enrojecido, con telangiectasias. Alcanzamos a ver unos puntitos blancos que son la obstrucción de la salida de las glándulas de Meibomium. Bueno, esta fue una foto ya teñida, disculpen que no encontré la que no está teñida, pero bueno, eso ayudó a que en esta foto se ve cómo está el avance de la línea de Marx. Ambas conjuntivas están hiperémicas, se ve nuevamente el panus en la periferia corneal, muy, muy claro en la región superior, y se ve la neovascularización de la conjuntiva, el pseudoterigión en la foto del ojo izquierdo.
De nuevo el paciente pues no acudió a citas, el tratamiento se lo puso, sí se lo puso, pero con mal apego, y regresa y se ve el avance de la enfermedad, como ya afectó la región temporal en el ojo derecho, estas ambas son de ojo derecho, y se ve ahí nuevamente la vasculatura, los infiltrados, o sea, todo eso blanquecino que se ve son infiltrados lipídicos, exudados lipídicos. Ok. Y bueno, continuando con la clase. Para el diagnóstico no existe todavía ninguna prueba de certeza, no existe ningún biomarcador. En realidad es clínico el diagnóstico, tienes que sospecharlo para poder establecerlo y comenzar tu tratamiento. Estos criterios que ven aquí no son de rosácea ocular, son de rosácea en general, fueron publicados en el 2017, hay muchos publicados, estos son de los más aceptados en la dermatología, fueron publicados por la Sociedad Americana, la Sociedad Nacional de Rosácea. Entonces lo divide en los criterios que son diagnósticos, los que son mayores, los que son menores o secundarios, y para poder establecer el diagnóstico tienes que cumplir un criterio diagnóstico o tener dos mayores, y puedes o no tener de los menores. Y los puse solo para señalar que ese 20% del que hablamos al principio, que eran pacientes que solo iban a debutar con blefaritis, por ejemplo, o niños que solo venían con blefaritis bilateral, si tú siguieras estos diagnósticos, pues en teoría no podrías hacer el diagnóstico, porque no tendrían los síntomas dermatológicos. Entonces solamente comentarlos y nuevamente hacer hincapié en que hay que tener la sospecha diagnóstica. Para tu diagnóstico haces tu historia clínica y tu exploración en lámpara de hendidura. No existen pruebas. Se han publicado cuestionarios que se utilizan en investigaciones, se han propuesto para tamizaje y seguimiento. Es raro el centro en el que se realizan en cada una de las consultas del paciente y realmente se les usa de seguimiento, pero bueno, existen y son valiosos. Mencionar que medir la osmolaridad es una de las cosas que puede apoyar tu diagnóstico. Entonces, la osmolaridad normal, la cifra más aceptada en los distintos papers que podrían leer, sería isosmolar de 30 miliosmoles litro, y en el ojo seco va a aumentar, va a ser una lágrima hiperosmolar. Entonces, el corte de los que yo acepté y de la Academia Americana es más de 316 milosmoles litro, y a la microscopía indirecta podrías tomar un pelo, una pestaña, y observarlo y verías a Demodex. Y entonces habría que tratarlo. La blefaritis por Demodex coexiste en los pacientes que tienen rosácea y tratarla puede beneficiarlos. Se pueden hacer biopsias escisionales en los pacientes que tienen chalación recurrente, por ejemplo, niños que les operan y vuelven a recaer y recaer, o que se dio un manejo conservador y no han remitido, ¿no? Entonces, diferenciarles de neoplasias y meter en tus diagnósticos diferenciales una rosácea que no sea diagnosticada y no sea tratado. Llegando al tratamiento de esta enfermedad, lo más importante sin duda es comenzar medidas generales y que las mantenga de por vida. Entonces, explicarle muy bien al paciente. Muchas veces en oftalmología les damos la hoja porque hay muchos pacientes y no nos tomamos el tiempo de leerla con ellos. Los pacientes regresan a la siguiente consulta y te reportan una serie de maniobras muy interesantes sobre cómo se lavaron los párpados o sustancias con las que lo hicieron que no estaban indicadas, no sé, manzanilla, cosas de este estilo. Entonces, solo explicarles muy bien cómo hacerlo. También en la literatura hay mucha variabilidad sobre cómo se aconseja hacer estos aseos palpebrales. Bueno, yo traté de como tomar todos los artículos que revisé, todos de revistas indexadas, todos en PubMed, con alto factor de impacto y que vienen también reportadas en los manualitos de la Academia Americana. Entonces, lo que se sugiere es que el movimiento sea vertical, como peinando, así se describe al párpado, desde la base hacia donde están las pestañas, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que se tienen que hacer diario. Es difícil pedirle a los pacientes que lo hagan 3 veces al día, como muchas veces lo hacemos, pero por lo menos que lo haga una vez al día durante un año, ha demostrado que sí cambia la composición lagrimal, mejorándola. Se debe hacer con un shampoo de bebé que no irrite la superficie, que no contenga perfumes ni colorantes agregados.
y se sugiere que solo se haga con los dedos, aunque se venden, o sea, se comercializan esponjas, toallas, otra serie de artefactos de gales, de algodón, pero bueno, con los puros dedos sería suficiente explicarles que no hay que raspar. Las compresas calientes que también deberían colocarse en los momentos donde no hay gran actividad, porque en las exacerbaciones se puede sugerir al paciente que las cambie por compresas frías. Y siempre explicarles que no se vayan a quemar los párpados poniéndolas 5 o 10 minutos. Evitar los desencadenantes que ya habíamos enlistado al principio de la clase. Y recordar de nuevo que tiene que ser personalizado. No todos los desencadenantes están en todos los pacientes y no hay que restringirles cosas que a ellos no les desencadenan sus síntomas. Por ejemplo, pacientes que les encanta el café no van a dejar el café si además no se los desencadena, ¿no? Un ejemplo. El tratamiento en esta patología no está tan escalonado el tratamiento, no es que si no funciona el tópico te va a hacer el sistémico. Aquí generalmente se sugiere que se envíen los dos, el tratamiento tópico con el sistémico. En el tópico están los lubricantes, que se sugiere que en ellos siempre sean sin conservadores. Cuando son con conservadores, solo recordar que no se pueden dejar con mayor frecuencia que 6 horas al día, pero debería ser menos para poder utilizarlo cada 2, 4 horas. El antibiótico y esteroides se sugiere que sea en ungüento. También hay muchísimas recetas, por así decirlo, que están reportadas, pero en la literatura lo que sugieren es cada 12 a 24 horas por 2 a 8 semanas, tobramicina y eritromicina los más aceptados, y en el caso de los esteroides que sean de superficie de preferencia, que no se absorban como el loteprenol o que se absorban poco como la fluorometolona. Si no están disponibles o no se consiguen, pues la dexametasona y la prednisolona también son opciones viables, aceptadas y que funcionan. La ciclosporina, este sí que es un escalón más allá de pacientes en los que no se controló la patología con el antibiótico y el esteroide, y se pone cada 12 horas. Y el aceite de árbol de té en pacientes en los que ya se comprobó que tienen Demodex, y el mínimo para que funcione en la literatura son 6 semanas. El tratamiento sistémico, lo aceptado es las tetraciclinas, y en los que esté contraindicado los macrólidos. Vamos a hablar más adelante de esto. Los ácidos grasos omega 3 son los únicos que en la literatura tienen una justificante. Hay muchísimos más alternativos, pero estos son los que sí se ha comprobado que sí mejoran. Y otras terapias alternativas, muchas aún en estudio porque son caras, no están tan disponibles o muchos pacientes no las pueden pagar o acceder a ellas, sería el famoso LipiFlow, que es terapia de pulsación térmica. Lo que hacen es aplicar calor y presión en los párpados de estos pacientes, y con 12 minutos de una de estas sesiones equivalen a varios meses, si no me recuerdo, eran 3 meses de haber estado realizando los aseos palpebrales. Ahora, no sustituyen a los aseos palpebrales, deben seguir haciéndolos, y eso lo tiene que saber el paciente, pero sí mejoran mucho. Y la terapia de luz pulsada, que se supone que estimula la función de la glándula de Meibomian y mejora la calidad de la lágrima. Disculpen. Ok. Entonces, en el tratamiento sobre las tetraciclinas y macrólidos, solamente aclarar que no es por su efecto antibiótico, sino por el antiinflamatorio. Y esto también decírselo a los pacientes y comentarlo con el pediatra en caso de que sean niños, para que estemos alineados, ¿no?, en los objetivos terapéuticos, oftalmo con las otras especialidades. Pongo ahí el mecanismo de acción. La gran diferencia es que las tetraciclinas actúan sobre la subunidad ribosomal 30S y los macrólidos 50S. Ambos a dosis bajas tienen efecto antiinflamatorio, y lo que hacen es disminuir todas las moléculas que revisamos en la diapositiva de fisiopatología. Lo disminuye, lo lleva a la baja. Los efectos adversos de las tetraciclinas son candidiasis, gastrointestinales, que va a tener que usar fotoprotección porque generan fotosensibilidad. Están contraindicados en el embarazo, en lactancia, en niños pequeños que pueden llevarle a Steven Johnson, y pues se tiene que advertir al paciente porque lo va a usar por mucho tiempo, y que van a requerir controles de laboratorio para vigilar las funciones hepática, renal, hematológica. Abajo pongo cómo se indicaría. Por lo menos el primer mes es cada 12, 100 miligramos, que es la presentación que tenemos en México, y posteriormente tendré que usar un mínimo de 2 meses más para cumplir los 3 meses mínimos, y sería cada 24 horas. En el caso de que estuvieran contraindicados, lo más aceptado es acitromicina,
calculado a 25 a 30 miligramos kilo, se divide en 3 dosis, sobre todo si son niños, y también es por mínimo 3 meses, y esto lo que hace es prolongar el QT, entonces su contraindicación serían los cardiópatas. El tratamiento de la rosácea no es quirúrgico de primera instancia porque no hay ninguna cirugía que les vaya a curar esto. Se reservan solo para complicaciones y comorbilidades y teniendo siempre en mente que estos pacientes tienen una mala cicatrización en las cirugías de superficie. Entonces, si, estos son solo ejemplos, hay muchas más, pero si tuviera chalación, pues hacer un curetaje, mandar, si es de recurrencia, mandar una biopsia, patología para diagnósticos con neoplasias. Si ya la superficie ocular pues no da más, hacer reconstrucción con membranas amnióticas o si de perforo también, flap conjuntival, adhesivos tisulares también para complicaciones corneales. En el caso de que, de que cumpliera criterios, pues hacer un trasplante corneal en córneas que ya no pueden rescatarse. Y en cuanto al pronóstico, solo recordar que estos pacientes, si no se diagnostican a tiempo, no se les da el tratamiento, o se les da pero no tienen apego, no van a sus consultas porque a lo mejor no hubo una buena relación médico-paciente para explicarles esa importancia, van a desarrollar complicaciones corneales que les van a llevar a una baja visual irreversible, ¿okay? Hasta la mitad van a tener patología corneal. Finalmente, unas conclusiones sobre esta plática y por qué es importante. Entonces, el alto índice de sospecha diagnóstica, porque no hay pruebas, no hay biomarcadores, entonces tienes que explorar al paciente y encontrar datos de blefaritis bilateral y de disfunción de glándulas de meibomio, los signos que ya revisamos y comenzar tu tratamiento. Eso sería sobre el diagnóstico, la conclusión, que es 100% clínico. Un resumencito de cuál será el tratamiento: aseos, compresas calientes, evitar las encadenantes, ungüentos combinados de esteroide antibiótico y vía oral enviado desde el principio ciclos de doxy si está contraindicado a citro y mínimo 3 meses. De no tratarse, pues la baja visual sería irreversible, ¿no? Esta es mi bibliografía por si alguien desea revisar algo de lo que se comentó. Y pues finalmente agradecimientos a mi equipo de mi primer año de residencia, al doctor Pablo García, a Arancha Cárcova, a Roberto García y a mi mentora Susana Torres, que es parte muy importante del servicio APEC de córnea y superficie ocular. Muchas gracias, doctora Olga, excelente explicación. Les recuerdo que si quieren mandar sus felicitaciones, si quieren preguntar también, hay que hacer una parte del chat o de preguntas y respuestas. Si solamente quieren mandar felicitaciones para chivar a mi doctora, pues eso también son súper bienvenidos. Ahora sí, le voy a ceder la voz a nuestra doctora mentora que nos está acompañando esta noche para escuchar sus comentarios y complementos sobre la plática. Ella es de Medicina General de la Universidad Nacional de Asunción, oftalmología en el Hospital de Clínicas Asunción, Paraguay. Actualmente está en APEC, en el servicio de superficie ocular, la doctora Susana Torres Heredia. Buenas noches, doctora Torres, gracias por acompañarnos. Hola, sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y muy bien a Olga, una presentación muy completa. Y nada más recalcar la importancia de la rosácea. Como médicos no oftalmólogos es muy importante que cuando tenemos un paciente que sepamos que tiene las lesiones características en piel, como ya se mencionó, referirlos a un oftalmólogo para que se le pueda hacer el tratamiento oportuno, porque como vimos, en ciertos casos puede llegar a complicaciones severas que pueden llegar inclusive a la ceguera. Entonces es muy importante referir al paciente lo más pronto que se pueda para una evaluación y ya según lo que se encuentre el tratamiento adecuado. Muchas gracias, doctora Torres. Les recordamos a quienes están viendo que si quieren volver a revivir la plática, la van a encontrar en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center o en el Facebook de Yo Soy Médico 17. También me gustaría recordarles que estén al pendiente de todas nuestras pláticas. Tenemos diferentes pláticas de diferentes especialidades a lo largo de la semana. Por el momento solamente vi puras felicitaciones, doctora Olga. No me gusta dejar de ignorarlas porque a mí me encanta leerlas. Se abrió rápidamente. Excelente ponencia, felicidades. Excelente tema, increíble ponente. Excelente ponencia, muchas felicidades. Muchas gracias a la doctora. Excelente ponencia. Brenda, excelente ponencia. Doctora Carlos Manda, buenas noches desde El Salto.
El doctor Floya manda sus saludos y felicitaciones, y el doctor Ulloa manda buenas noches desde Ciudad del Carmen y muchas felicitaciones. Doctora, pues realmente en esta ocasión no hubo preguntas, así que le agradezco mucho su tiempo a las dos. Sabemos que los doctores son muy apretados de la agenda y esto realmente lo hacen de manera altruista y con el gusto y pues el amor de enseñar y de dar conocimientos y experiencias a la comunidad médica, que ese es el objetivo de este tipo de pláticas. Así que, doctora Olga, muchas gracias, y también a la doctora Torres por este ratito que nos dio de su valioso tiempo. También, ay, permítame, veo un comentario, no estoy segura si es una pregunta rápida. Un comentario, me parece. Sí, en la parte de chat. Sí. Ok, sí, fue un comentario, pensé que era una pregunta. Ok, entonces, pues muchas gracias, doctora. Les recuerdo que si alguien del público es jefe o jefa de residentes que requiera pláticas para adiestramiento en temas médicos legales, nos puede mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para que reciban pláticas de manera gratuita. Doctora, muchas gracias, que tal, pasen muy bonita noche, y también a la doctora, ay, espérame. ¿Qué tratamiento recomienda para un paciente de Morbihan? Perdón, no alcanzo a leer la palabra. Está en la parte de preguntas y respuestas. Síndrome de Morbihan. ¿Dónde está? ¿Sí lo alcanza a visualizar, doctora? Para paciente de Morbihan. Para pacientes. Síndrome de Morbihan. Ok. Un síndrome raro en el que se asocia también edema de párpados. No sé si mi mentora quisiera responder esta pregunta. Sí, bueno, según el grado de severidad de la disfunción de glándulas y de todo, el tratamiento más bien siempre lo iniciamos de forma no tan intensa, digamos, como los medicamentos tópicos, y luego ya los medicamentos sistémicos, como lo mencionó Olga. Pregunta si recomienda el uso de esteroides. Susi. Bueno, sí, o sea, el tratamiento no se aleja mucho del usual. O sea, se trataría como un caso severo, complicado, pero las herramientas terapéuticas pues seguirían siendo las. Sí, se recomienda el tratamiento de esteroides porque siempre presentan como mucha inflamación, entonces sí, tanto tópico como sistémico. Muy bien, entonces ahora sí ya todas las preguntas contestadas, y pues muchas gracias, doctoras, que pases muy bonita noche. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.